Fui a casa de mi novio para celebrar su cumpleaños con él. Esa noche, antes de irme, mi cuerpo empezó a sentirse muy mal. Desde su casa hasta la mía se tarda unas 2 horas. No quería causar molestias, así que le propuse quedarme a dormir allí. Pero él se negó y me dijo con voz seria que temía no poder controlarse. Pensé que era una muestra de respeto hacia mí. Por eso regresé sola a casa, pero en el camino seguía vomitando, hasta el punto de que todo me daba vueltas, hasta que accidentalmente escuché a él y a su amigo hablar. ¿La quieres tanto a tu novia?, preguntó su amigo. Ni siquiera en una noche tan especial como su cumpleaños. ¿Te atreves a tocarla? Alejandro Cortés negó con una sonrisa ligera. No soy un santo. Claro que la deseo, dijo riendo, pero le oculté algo. Dejé que la reina del campus se quedara como mi compañera de cuarto. Aquel día, incluso ella me cedió el espacio por cortesía, pero esa noche hacía mucho frío, y temí que, después de hacerlo, si la reina del campus salía, se congelaría. Así que le dije a mi novia que se fuera temprano. Su amigo soltó una carcajada, y le preguntó, ¿y cómo te sientes viviendo con la reina del campus? Al oír eso, Alejandro Cortés sonrió levemente. Respondió con 5 palabras. Una vista agradable y placentera. Al principio, no quería ir a esta reunión. El fin de semana pasado tuve una recaída de gastritis, vomitaba sin parar y terminé hospitalizada 2 días. Hasta ahora mi cuerpo aún no se ha recuperado por completo. De pie frente al salón privado, no empujé la puerta de inmediato. Saqué un pequeño espejo de mi bolso y me observé con cuidado. Por suerte me había puesto un poco de polvo, así que mi rostro no lucía tan pálido. Pero hoy era la fiesta organizada por Alejandro Cortés, para celebrar su exposición de arte. Como su novia, por razón y por deber debía asistir, y ayudarle a mantener las apariencias. Después de asegurarme de que mi maquillaje seguía bien, guardé el espejo y forcé una sonrisa. Estaba a punto de empujar la puerta cuando escuché: ¿la quieres tanto a tu novia? Justo cuando mis dedos rozaron el pomo, oí una voz que venía desde dentro del salón privado. La gente hablaba de asuntos íntimos, igual que mi novio, comentando sobre mí delante de sus amigos, siempre con una curiosidad especial. Por eso retiré la mano y, a través de la rendija, con acento agudo, una mirada furtiva al interior. Solo quería saber qué estaba diciendo Alejandro Cortés, si eran palabras dulces para bromear con otros, o si estaba enumerando mis defectos, o cualquier otra cosa. Quería saberlo todo. Alejandro Cortés, al oír aquellas palabras, frunció el ceño. Por supuesto respondió. Lo dijo con firmeza, sin la menor duda. Una respuesta que me alegró el corazón. Pero su amigo insistió. Estamos en la flor de la juventud, llenos de energía. Aunque Sofía Castillo sea tranquila y reservada, sigue siendo una belleza reconocida en la universidad. Incluso en tu propio cumpleaños la semana pasada, esa noche tan especial. ¿Cómo pudiste contenerte y no tocarla? Al oír mencionar su cumpleaños, instintivamente puse la mano sobre mi abdomen. Mi gastritis había vuelto precisamente esa noche. Dolía tanto que aún lo recordaba con claridad. Alejandro Cortés, al escuchar eso, no pudo evitar reír. Soltó una carcajada, y luego, tras negar con la cabeza varias veces, habló despacio. No soy un santo como Lie Ajue. ¿Cómo podría no desearla? Todos somos adultos, y era normal que él tuviera esos pensamientos. Lo comprendía perfectamente, pero el hecho de que eligiera respetarme, me hizo sentir una dulzura, como si hubiera probado miel. Aún no terminaba de sonreír cuando escuché a Alejandro Cortés decir: pero ya saben, chicos, que oculté a Sofía Castillo, que dejé que la reina del campus se quedara como mi compañera. Esa noche era mi cumpleaños, y la reina del campus incluso nos cedió su lugar, diciendo que saldría a tomar aire, para que pudiéramos disfrutar tranquilos. Él se detuvo un momento, como si recordara algo, o suspirara con nostalgia, o quizá estaba saboreando el recuerdo de algo, pero esa noche hacía demasiado frío. Él conocía bien su propia resistencia. Temía que, después de terminar, se hiciera de madrugada. La reina del campus, con esa piel tan suave, si salía a tomar aire se congelaría enseguida, así que, tragando su pesar, le pidió a Sofía Castillo que se fuera. Al decirlo, se mostró incluso un poco orgulloso. Miren, chicos, dijo riendo, mi Sofía Castillo es muy buena. Temí que pensara mal, así que le dije que no podría contenerme. Ella se sonrojó enseguida, y no volvió a mencionar que la acompañara a casa. Se fue sola. Al oír eso, todos empezaron a reír, diciendo que yo era ingenua. Otros, en cambio, preguntaron por la reina del campus. ¿Y cómo te sientes al tenerla de compañera de cuarto?, le preguntaron. Él sonrió levemente y respondió con 5 palabras: bonita vista, mejor placer. Apenas las pronunció, risas maliciosas llenaron todo el salón privado. El ambiente alcanzó su punto álgido, mientras yo sentía que caía en un abismo helado. El fin de semana pasado, Alejandro Cortés cumplió 22 años. Había encargado un pastel con antelación. Llevé las velas y el regalo a su apartamento alquilado, para celebrar con él. Llevábamos 3 años juntos, habíamos tomado de la mano, nos habíamos abrazado, y a veces compartido besos. A veces el ambiente era tan cálido, que él temblaba al besarme, su voz ronca, incontrolable. Luego acariciaba mi rostro sin parar, preguntándome si podía. Yo, siendo adulta, entendía perfectamente lo que insinuaba. También sentía curiosidad por ese tema, pero no estaba preparada. Así que, pese al tiempo juntos, nunca habíamos tenido una relación física. Él siempre me respetó y nunca me presionó. Esa noche también nos besamos, pero se contuvo, sin dar un paso más. Hasta que me preparaba para irme, mi cuerpo se sintió repentinamente mal. El dolor era tan fuerte que cada paso me dejaba sin aliento. Desde su apartamento alquilado hasta mi casa había unas 2 horas. Normalmente no me parecería lejos, pero aquella vez me sentía fatal. No quería molestar, así que le propuse quedarme allí esa noche. Alejandro Cortés alquilaba un pequeño piso de 2 habitaciones, con una sala libre. Jamás imaginé que,
Apenas pronunciar esas palabras, él quedaría inmóvil. En ese instante noté que algo no iba bien. Me sonrojé al instante, queriendo aclararle algo. Quería explicarle que quedarme esa noche no implicaba nada. Que simplemente no me sentía bien y quería evitar complicaciones, que dormiría en el sofá. Pero antes de que hablara, Alejandro Cortés me abrazó fuerte y depositó un beso tierno en mi frente. Sofía Castillo, prefiero que no te quedes, susurró. Eres demasiado hermosa. Temo no poder contenerme. Aquellas palabras sonaron tan cariñosas, que las explicaciones que tenía en los labios se desvanecieron por completo, y pensé que no estaba equivocado. Era una forma de mostrarme respeto. Así que, conteniendo el dolor, dije que volvería a casa. En otro momento, él habría insistido en acompañarme. Ya eran las 9 de la noche. Pero esta vez no lo hizo. Solo me acompañó hasta abajo, aparentando prisa. Antes de que preguntara, me guiñó un ojo y sonrió. Entre parejas, las insinuaciones sobran. Lo entendí al instante, así que no dije nada más y, abrazando mi abdomen, me fui. Pero en el camino volví a vomitar, hasta que todo giraba a mi alrededor. Ni siquiera pude llegar a casa. Con el dolor insoportable, me desvié al hospital. Diagnóstico: recaída de gastritis. 2 días de hospitalización para recuperarme. Al día siguiente, Alejandro Cortés vino enseguida a visitarme al hospital al enterarse. Su figura alta, de más de 1,80 m, apenas pudo mantenerse firme al entrar. Sus piernas casi cedieron bajo él. Se arrodilló junto a mi cama, los ojos enrojecidos, sollozando un lo siento entre suspiros. No debí dejarte volver sola, dijo. En ese momento, al verlo arrodillado ante mí, con la mirada llena de vergüenza y amor sincero, tan profundo e inquebrantable, pensé que él y yo realmente teníamos un futuro juntos. Por eso, aunque aún dolía, quise asistir a esta reunión. Pero no imaginaba que la realidad me golpearía tan duro. La reina del campus, Valeria Montenegro, era una chica hermosa, reconocida por todos en la universidad, pero no lograba entender cómo Alejandro Cortés, siempre tan consciente de los límites, podía vivir a escondidas con ella. A mis espaldas, los pensamientos me invadían como una marea, mientras en el salón, todos seguían hablando del tema. Alguien le preguntó a Alejandro Cortés, ¿qué diferencia hay entre la reina del campus y tu novia? Él se acarició el mentón y respondió con seriedad, ambas son igual de hermosas. Pero, si debo elegir, mi novia es más bella en mi corazón. Solo que Sofía Castillo, a veces, puede ser un poco apagada. La reina del campus, en cambio, es radiante y altiva, con un cuerpo sensual, que provoca deseo con solo una mirada. Apenas dijo eso, uno de sus amigos, excitado, le guiñó el ojo y bromeó. Entonces, después de vivir juntos un tiempo, ¿ya reaccionas ante la reina del campus? Alejandro Cortés arqueó una ceja y asintió sin dudarlo. Después de todo, soy un hombre normal, dijo. Valeria Montenegro, todos los días usa camisetas de tirantes provocativas, paseándose frente a mí. Sería raro no reaccionar. ¿Y cómo te contienes entonces?, le preguntaron. Él sonrió. A veces, cuando el ambiente lo permite, y ella también está dispuesta. Solo nos rozamos un poco. Para aliviar el deseo, nada más. A través de la rendija, vi a Alejandro Cortés dentro del salón, acariciándose los labios al hablar, como si reviviera el momento. Entonces alguien no pudo evitar preguntar, ¿no te sientes culpable con Sofía Castillo? Alejandro Cortés negó con calma. No he hecho nada con la reina del campus. ¿Por qué debería sentirme culpable? Alguien se rió con tono sarcástico. Claro, no hiciste nada. Solo toquetear y rozar un poco, y todos rieron. Enseguida, las bromas y las risas llenaron la habitación. Se reían entre ellos, mientras yo sentía que me hundía en un pozo de hielo. No podía comprender cuándo Alejandro Cortés se había convertido en alguien así. Nos conocimos en la secundaria. Entonces él era alegre, brillante, parecía cercano, pero tenía un fuerte sentido de los límites. Éramos compañeros de pupitre, nos gustábamos, pero sabíamos que los estudios eran lo primero. Nuestro amor era silencioso, sin palabras, expresado en pequeños gestos, unos caramelos en mi mesa, o una caricia en la cabeza, cuando obtenía buena nota, acompañada de un bien hecho. Hasta que terminó el examen de ingreso a la universidad, nos inscribimos en la misma facultad, y recibimos la carta de admisión juntos. Fue entonces cuando decidimos estar juntos. Amarlo se volvió tan natural como respirar o comer. Desde el primer hasta el tercer año de universidad, por compartir carrera, nos veíamos casi todos los días. Nunca tuvimos una sola discusión. Siempre creí que nuestra relación no tenía grietas. Hasta hoy. Descubrí cuán equivocada estaba. Corrí a casa llena de angustia. Mis padres, amantes de los viajes, estaban en el extranjero. Solo yo estaba en casa. Me encerré en mi habitación, mirando la bola de cristal que Alejandro Cortés me había regalado. Él nunca fue un hombre romántico. Muchas veces, su torpeza me hacía enojar. Incluso llegué a pensar en terminar con él por eso, pero también hubo recuerdos dulces. Aún recuerdo el verano pasado. Siguiendo las indicaciones del profesor, fuimos a una ciudad cercana para una práctica, pero apenas llegué al hotel, comencé a tener fiebre. No era grave, pero me sentía mareada, incapaz de escalar. Tuve que quedarme descansando en el hotel. La práctica contaba como asignatura evaluada. El profesor exigía pasar una noche en la cima de la montaña. Después de un día entero de ascenso, debían descender y pintar. El esfuerzo era enorme. Aún así, Alejandro Cortés, esa misma noche bajó al hotel a verme. Respiraba con dificultad, la ropa pegada al cuerpo, empapada de sudor. Lucía agotado. Le pregunté por qué había hecho semejante locura. Bajar de noche por la montaña. Él sonrió y me pellizcó la mejilla, diciendo, ¿cómo podría dejar sola a mi preciosa novia, enferma en un hotel? Qué lástima. No pude evitar sentir, en ese momento, una mezcla de ternura y dicha. Dentro de mí, nació una emoción cálida e indescriptible, una certeza,
que solo él sería mi elección de por vida. El amor alcanzó su punto más alto en aquel instante. Desde entonces lo consideré mi destino. Le entregué todo mi corazón. Pensé que el cielo seguiría favoreciéndome. Después de eso, él empezó a cortar sus horas de pintura, para regresar antes al hotel y acompañarme. Incluso me llevó una hermosa bola de cristal. Al recordarlo, levanté la vista hacia la bola de cristal sobre el estante. La tomé en mis manos. Dentro, la pequeña figura se movía con el temblor, levantando la cabeza hacia la nieve que caía, con una sonrisa luminosa. La sostuve y sentí su peso repentino, mientras las palabras de Alejandro Cortés resonaban de nuevo, en mis oídos, como agujas que punzaban. Cada frase, cada palabra, me dolía como fuego. Por un instante, el dolor me dejó sin aliento. Mis manos comenzaron a temblar. La bola de cristal cayó al suelo. Un sonido seco resonó. Me incliné apresurada para recogerla, y vi en el fondo del soporte, que, del interior, había caído un pedazo de papel. El papel estaba un poco húmedo. Lo recogí y lo alisé sobre la mesa. Al ver la caligrafía, me quedé helada. Alejandro Cortés, compañero, ¿cuándo te darás cuenta de que me gustas? Dentro del papel había una pequeña foto tamaño carnet. Reconocí al instante a la persona. Era Alejandro Cortés, bajo un árbol, mirando hacia una chica frente a él. Ella, de puntillas, lo besaba en la comisura justo al tomar la foto. Esa chica era Valeria Montenegro, la reina del campus. En ese instante, lo entendí todo. Su relación había comenzado, en aquel viaje de práctica, y la bola de cristal, que siempre creí que él me había regalado. En realidad era un obsequio de Valeria Montenegro para él. Yo solo la había visto por casualidad, y para ocultar la verdad, Alejandro Cortés me mintió, diciendo que era un regalo para mí, y yo, ingenua, me alegré por mucho tiempo, colocándola en el lugar más visible de mi habitación, como símbolo de nuestro amor. Ahora, al mirarla, me sentía patética y ridícula, triste y humillada. La rabia y la frustración me inundaron por completo en ese instante. Apreté con fuerza la foto, deseando correr a enfrentar a Alejandro Cortés de inmediato, y preguntarle por qué me había hecho eso. Pero ya era demasiado tarde. La noche tiende a volvernos irracionales. Así que le envié un mensaje directo, pidiéndole que me esperara mañana, en la entrada de la universidad. Tenía algo que decirle. Él respondió enseguida, incluso recordándome que tomara mi medicina. Poco después, llamaron a mi puerta. Varios repartidores se encontraban frente a mi casa, mirándose sorprendidos, y uno de ellos sonrió y dijo: «Su novio sí que la trata bien», dijo el repartidor. Me pidió que me fijara en su semblante, por si se sentía mal. Probablemente no, aunque hace un momento estaba muy enfadada. Las mejillas se me habían encendido, y por fuera parecía incluso más animada. Acepté en silencio la comida y la coloqué sobre la mesa. Eran todos mis platos favoritos: pequeños pasteles, tartaletas de huevo, frutas variadas, aperitivos, y un poco de nido de golondrina y gachas de mijo, buenos para el estómago. La mesa estaba llena por completo. De repente sonó el teléfono. Era un mensaje de Alejandro Cortés. «Son tus bocadillos y frutas favoritas, pero no comas demasiado. Tu estómago es delicado. Acuérdate de terminarte las gachas. Y come un poco del nido de golondrina también. Si quieres algo más, mándame un mensaje. Y si no te sientes bien, dímelo. Iré a verte enseguida». La verdad, un novio así no tiene nada que reprochársele. Si no supiera nada, viendo esa mesa llena de afecto, probablemente me habría conmovido, hasta las lágrimas. Incluso habría tomado algunas fotos y las subiría a redes, presumiendo ante todos que tengo un novio maravilloso. Pero con solo pensar que él y Valeria Montenegro viven bajo el mismo techo, sin límites claros entre ellos, y con actitudes tan ambiguas, toda esa ternura de pronto se volvió repugnante, como un aire denso que no puedo expulsar, atascado en el pecho. Solo queda el malestar. Tenía que tomar una decisión. No podía tolerar la traición, por mucho que amara a Alejandro Cortés. Debía romper con él. No respondí sus mensajes, ni toqué la comida sobre la mesa. Era demasiado tarde. Me obligué a dormir, y al amanecer confirmé que nada había cambiado. Seguía decidida a dejarlo. Por eso llegué temprano a la universidad, media hora antes de la hora acordada. Él aún no había llegado. Eso no era propio de él. En todas las citas anteriores, siempre llegaba mucho antes que yo, temiendo hacerme esperar. De pie frente a la puerta del campus, miré la foto en mis manos. Algunas personas pasaban riendo y charlando. Una de ellas chocó contra mí. Perdí el equilibrio y caí al suelo. La rodilla se me raspó y sangraba mucho. La persona que me golpeó ni siquiera se dio cuenta y siguió su camino. Apoyándome con las manos, logré ponerme de pie. Justo cuando iba a lavar la herida, una sombra se movió frente a mí como el viento. Alejandro Cortés apareció de repente. «Sofía Castillo, ¿cómo te hiciste eso?». Su voz temblaba de miedo, sus ojos llenos de preocupación. Luego se agachó y me levantó en brazos. «Te llevaré a la farmacia», dijo. Era fin de semana y aún temprano. La enfermería del campus estaba cerrada, así que me llevó a la farmacia frente a la escuela. Compró desinfectante y medicinas, y luego, de rodillas, empezó a curarme él mismo. Dolía. El escozor era intenso. «No duele, susurró. «Soplaré un poco. En cuanto termine, te llevaré a comer algo rico». Su tono era como el de quien calma a un niño. Sopló suavemente sobre la herida, y el dolor pareció disiparse un poco. Luego siguió aplicando el medicamento con cuidado. Yo estaba sentada, mirando sus movimientos en silencio. Me sentía confundida.
Pensaba que Alejandro Cortés realmente me amaba. Recordaba todos mis gustos, cuidaba hasta mis emociones más pequeñas, aparecía siempre que lo necesitaba. Y ahora, como entonces, se arrodillaba frente a mí para curarme. Pero si me amaba tanto, ¿por qué me había traicionado? Aún me costaba aceptarlo. Y junto con el dolor, las lágrimas comenzaron a caer sin control, golpeando el dorso de su mano. Alejandro Cortés alzó la mirada, sus ojos llenos de compasión. Con cuidado, me limpió las lágrimas del borde de los ojos, intentando consolarme. No llores, no llores. Luego iremos a comer algo rico. Si te duele caminar, te cargaré. También te compré un pequeño regalo. Lo que quieras, te lo compraré, de acuerdo. Lo miré. Quería decir algo, pero mi mirada se detuvo, en la marca rojiza bajo su clavícula. Mi vista era buena. Tan buena que pude distinguir enseguida que era una marca de lápiz labial. Entonces comprendí que antes de venir a verme, había estado con Valeria Montenegro. Quizá se habían abrazado, quizá besado. Tal vez incluso habían ido más allá. No me atreví a pensarlo con detalle. Me daba asco. En ese instante, sentí que una mano invisible apretaba mi corazón, impidiéndome respirar. Tantas palabras queriendo salir, pero me quedé sin fuerzas para decirlas. Todo parecía inútil. Apreté la foto entre mis manos, repitiendo una y otra vez entre sollozos y rabia. Suspiré profundamente. Al final decidí abrirme y decirlo todo. Las palabras que escuché fuera del salón, la foto en mi mano, y la marca de beso bajo su clavícula. Todo, cada cosa, era prueba suficiente. Así que debía aclararlo de una vez. Cortés, alcancé a decir, pero el teléfono de Alejandro Cortés sonó de repente. Tras tantos años juntos, yo conocía perfectamente su tono habitual. Aquel sonido extraño, solo podía ser un tono personalizado. Y Alejandro Cortés, que un instante antes, aún me curaba con calma. Al sonar el teléfono, tembló y presionó con fuerza la herida con el algodón. El dolor me hizo jadear, aspirando una bocanada de aire helado. Lo siento, dijo él, nervioso y arrepentido. Pero el teléfono seguía sonando sin parar. Su expresión mostraba un conflicto interno, como si no supiera si debía abrazarme, para consolarme o contestar la llamada. Al final, eligió lo segundo. Sofía Castillo, es una llamada importante de la escuela. Saldré un momento a contestar. Presionó el botón y salió de la farmacia. Pero justo entonces, escuché una voz femenina coqueta, saliendo del altavoz de su teléfono, aunque solo fue un murmullo. Distinguí claramente dos palabras que confirmaron mi sospecha. No estuvo hablando mucho tiempo. Cuando regresó, parecía algo eufórico, más animado. Su mirada se volvió dispersa y su rostro enrojeció. De pronto, lo entendí todo. Era tal como sospechaba. Entonces él dijo, hay un asunto urgente, en la exhibición de arte. Tengo que irme enseguida. Ya pedí un coche para ti. Ve a casa a descansar. También encargué comida para ti. Y si te aburres, ya te suscribí a todas las plataformas de streaming. Puedes ver películas. Cuando termine, iré a buscarte. Dicho eso, me acarició la cabeza, sin dejarme decir ni una palabra, y se fue corriendo de la farmacia. La empleada detrás del mostrador, con la barbilla apoyada en la mano, murmuró con admiración, tu novio te trata muy bien. Aunque esté ocupado, no olvida cuidarte. Me giré hacia ella y le sonreí levemente. Sí, ocupado en ver a otra chica. La sonrisa entusiasta de la empleada se congeló de golpe. Luego bajó la cabeza y soltó un insulto contra ese desgraciado. Después me preguntó, ¿entonces vas a terminar con él? Guardé silencio un momento y luego asentí. Claro, por supuesto que lo dejaré. Pero de pronto recordé que mi profesor me había escrito hace poco, diciendo que una de mis pinturas había ganado un premio. Como era en el extranjero, podía optar a una beca de intercambio estudiantil. El profesor me preguntó si quería ir. En aquel momento, claro que no. Pero ahora, sentí que debía darle una respuesta. Llamé a mi profesor tutor, y luego completé los formularios, que él me había enviado con seriedad. Después fui a la escuela a imprimir los documentos. Pasé todo el día, organizando todos los papeles necesarios, y luego los entregué a la universidad. Cuando regresé a casa ya era muy tarde. Me senté en el sofá del salón, y en el teléfono había varios mensajes dispersos de Alejandro Cortés. Todos eran solo texto. Pero lo conozco tan bien como a mí misma. Entre nosotros, a la hora de comunicarnos, si podíamos usar vídeo, nunca usábamos voz. Y si usábamos voz, jamás escribíamos. Siempre queríamos ver el rostro del otro, y escuchar su voz. Por eso, muchas veces, nuestras conversaciones eran habladas, pero esta vez, al ver esa serie de mensajes largos, entrecortados, que tardaron tanto en llegar, entendí que debía de estar muy ocupado. Ocupado. Me vino a la mente aquella palabra, que escuché cuando respondió la llamada. La verdad, en el fondo, aún sentía un poco de amargura. Frente a sus mensajes, solo los observé en silencio por mucho rato sin responder, pero leer sin contestar, no era algo que solía hacer yo. Así que, no mucho después, un amigo de Alejandro Cortés me llamó. Contesté con voz resignada. Me dijo que Alejandro Cortés estaba preocupado, porque no le respondía y le pidió que me llamara. Que en ese momento estaba ocupado, y no podía venir a verme, pero que si pasaba algo, podía contárselo a él, y él vendría a ayudarme. Hablaba con urgencia, su tono lleno de preocupación. En otro momento, me habría sentido conmovida. Pero ahora,
solo me parecía una burla cruel, porque claramente todos sabían la verdad, y aún así seguían actuando frente a mí, tratándome como a una tonta, como si fuera un juego. Qué divertido, no. Así que reprimí mis emociones. Y respondí con solo 3 palabras: estoy bien. Después de eso, colgué de inmediato, sin importar cuántas veces volviera a llamar. No contesté. Y tras colgar, empecé a ordenar las cosas de mi cuarto. Como ya decidí irme de intercambio, durante mucho tiempo estaré en el extranjero. Había cosas que debía ordenar antes, algunas cosas necesitaban ser organizadas, pero empacar realmente lleva mucho tiempo. Estaba tan ocupada, que en un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 horas. En el momento en que sonó el timbre, todavía estaba un poco aturdida. Abrí la puerta y allí estaba Alejandro Cortés. Su mirada estaba llena de preocupación. No pude evitar mirar el reloj de la pared. Ya eran las 12, justo pasada la medianoche. ¿Por qué has venido? Te escribí y no respondiste. Tampoco dejaste que nadie te visitara. Me preocupé muchísimo. Temí que te hubiera pasado algo. Antes de que pudiera contestar, él ya me había abrazado con fuerza. Su gesto era apresurado pero muy delicado, como si sostuviera un tesoro, que había perdido y vuelto a encontrar. Si no hubiera sido por el perfume que llevaba, quizá me habría perdido en ese abrazo cálido, en ese instante tan tierno. Pero en lugar de eso, lo aparté con firmeza. Alejandro Cortés, estaba empacando hace un rato. No vi el teléfono, nada más. Al oírme decir eso, su mirada se posó en las cajas del salón. Parecía confundido. ¿Por qué estás empacando de repente? Hay cosas que antes me parecían importantes, pero que al final nunca usé. Solo ocupaban espacio, así que pensé que lo mejor era deshacerme de ellas. Después de pensarlo bien, es mejor tirarlas. Mientras decía eso, no aparté la vista de Alejandro Cortés ni un segundo, pero él no entendió el verdadero sentido de mis palabras. Él, en cambio, asintió como si entendiera. En casa, después de ducharse, llevaba un pijama ligero, y como era de noche, sin nadie más cerca, Alejandro Cortés me miraba en silencio. Su mirada comenzó a encenderse. Alzó la mano, queriendo acariciarme el rostro. Sofía Castillo, llevamos tanto tiempo juntos. No quiero. Hoy no me siento bien. Mejor vete a casa. Lo miré directamente y, aunque ya era de madrugada, lo eché con acento agudo. Aunque tuviera el sofá libre, no quería que se quedara esa noche. Mucho menos con esas insinuaciones disfrazadas. Al ver mi negativa tan clara, él soltó un suspiro. Después, se le notó triste. Sofía Castillo, no confías en mí ni un poco. Antes de que pudiera responder, el timbre familiar sonó otra vez. Alejandro Cortés, que intentaba decir algo, se quedó congelado. Su rostro cambió varias veces. Finalmente no contestó esa llamada. Y solo me acarició la cabeza, con voz suave, como hablándole a un niño. Si tú no quieres, yo no voy a obligarte. Dicho esto, entró las bolsas de comida y bebida que había dejado en la puerta, y aferrándose al teléfono, que seguía vibrando en su mano, me deseó buenas noches, y se fue apresurado. Yo solo pensé, seguro volvió con su amante. La historia tiende a repetirse de forma inquietante. Apenas unos días después de saber de su infidelidad, el profesor organizó una salida a una ciudad cercana, la misma montaña, el mismo hotel, incluso yo. Igual que antes, nada más llegar al hotel, ya sentía náuseas. Si los síntomas no hubieran sido tan graves, quizás el profesor y los demás habrían pensado que lo fingía. Al final solo suspiraron diciendo, este lugar no le sienta bien a Sofía Castillo. Siempre que viene se enferma. La próxima vez, mejor pediré cambiar de destino. Al escuchar eso, no respondí demasiado. Después de todo, me sentía muy mal físicamente, por eso no pude subir a la montaña. Igual que el año pasado, me acurruqué en la habitación del hotel. Tomé la medicina y me recosté, aunque, en realidad, no era igual. El año pasado, por estar enferma, me comportaba como una niña mimada. Cuando estaba frente a Alejandro Cortés, me sentía frágil, indefensa, como si solo quisiera aferrarme a él. Pero esta vez, tomé la medicina en silencio. Por más amarga que fuera, no fruncí el ceño. Alejandro Cortés bajó la mirada hacia un caramelo en su mano. Se quedó callado. Al final, sonrió con voz suave. Sofía Castillo ya se ha hecho grande, ya no se queja del sabor amargo, ni quiere que la abracen. Ante eso, solo pude forzar una sonrisa. No es que no quiera apoyarme en él, es que ese hombre frente a mí, ya no es alguien en quien pueda confiar. Cuando se ama a alguien, una se vuelve como una niña. Quiere mimarse, llorar un poco, solo para ver esa expresión de ternura del otro, para oír sus palabras dulces, llenas de cariño. Pero ahora, ya no anhelo nada de eso. Ni siquiera me siento triste como antes. Le dije que ya había tomado la medicina y que podía descansar sola. Ve a empacar tus cosas. Pronto hay que subir a la montaña para el trabajo de campo. Al escucharme decir eso, Alejandro Cortés no pudo evitar pellizcarme suavemente la mejilla. ¿Qué pasa? ¿Ya quieres echarme? Qué desalmada eres. Estás sola, enferma en el hotel. ¿Cómo crees que puedo estar tranquilo? No te preocupes, esta noche volveré a cuidarte. Las mismas palabras, pero en contextos distintos. Se sienten completamente diferentes. No me emocionaron. Solo quería que se fuera cuanto antes. Él suspiró. Me dijo que descansara bien. Y salió de la habitación del hotel. Me quedé acostada un largo rato, el cuerpo flojo por el efecto de la medicina. Sentía algo de sueño, pero por alguna razón mi mente estaba muy despejada. Me bajé de la cama.
pensando en despejarme un poco. Me paré en el balcón, corrí la cortina de golpe, y vi el paisaje desde el segundo piso. A esa hora, mis compañeros ya habrían subido la montaña, así que el jardín trasero del hotel estaba casi vacío. Por eso, la parejita llamaba aún más la atención. Vi a Alejandro Cortés con los brazos cruzados, mirando a Valeria Montenegro con una sonrisa serena. Hoy ella llevaba un vestido precioso, maquillaje impecable, cada gesto y sonrisa llenos de seducción. Le hizo un gesto coqueto y una mirada sugerente. La nuez de Adán de Alejandro Cortés se movió, y su mirada se oscureció un poco, pero no se movió. Desde el segundo piso, no estaba tan lejos, así que podía escuchar incluso los susurros. Escuché a Valeria Montenegro decir: gasto todo mi dinero en cosméticos y ropa. Y ahora, no me alcanza para pagar el alquiler del mes que viene. ¿Qué debería hacer? Su voz era dulce, suave y encantadora, muy seductora. Mientras hablaba, acarició su mejilla, dejando que sus dedos bajaran hasta su nuez de Adán. Y luego descendieron por su pecho, hasta su cintura. Alejandro Cortés frunció el ceño, pero no la detuvo. Hasta que esa mano suave como la seda volvió a bajar, agarrando algo con audacia. Alejandro Cortés soltó un leve gemido y rápidamente tomó su mano traviesa. Con la otra, rodeó su cintura, atrayéndola a su pecho. Con voz ronca, murmuró: no tienes dinero, entonces págame el alquiler con otra cosa. Dicho esto, la tomó de la nuca y la besó con fuerza. Ese beso fue largo y extremadamente apasionado. Si no fuera porque estaban afuera, probablemente ya habría pasado algo indescriptible. Y yo, desde el balcón, miraba en silencio aquella escena, hasta que terminó el beso. Se separaron con cierta nostalgia, respirando entrecortadamente. Los ojos de Valeria Montenegro estaban ligeramente enrojecidos. Iba a decir algo, pero su mirada se desvió hacia mí, y por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Ella se quedó pasmada, luego sonrió con un brillo radiante, y se acarició los labios. El labial se lo había comido casi todo Alejandro Cortés, manchándole la comisura. Me dedicó una sonrisa cargada de provocación, y rodeó el cuello de Alejandro Cortés con ambos brazos, con voz suave: Alejandro Cortés, te comiste mi labial. Esta noche en la montaña tendrás que devolvérmelo. Él asintió, y su mirada se volvió algo turbia. Te lo devolveré todo. Después, entrelazaron los dedos, y salieron del hotel como si nada, justo en el momento, antes de que sus figuras desaparecieran por completo. Valeria Montenegro se giró para mirarme, con una sonrisa desafiante. Bajé la vista hacia mi teléfono, cuando se estaban besando. Ni siquiera sé qué pensaba. Mi mano se movió más rápido que mi mente, capturando algunas fotos y grabando un vídeo. Los reproduje una y otra vez, mirando a Alejandro Cortés, el hombre que decía que solo me amaría a mí, preguntándome cómo pudo enamorarse de otra. Eso llamado amor, en ese momento no fue más que una broma cruel. El dolor de cabeza empeoraba sin parar. La medicina ya hacía efecto, por mucho que me doliera el alma. No podía resistirme al efecto del fármaco, así que no me quedó más que volver a la cama. Después de todo, solo era un novio infiel, no el fin del mundo. Nada es más importante que dormir. Cuando desperté de aquel sueño, vi a Alejandro Cortés sentado junto a la cama. Me estaba limpiando el rostro con una toalla. Ya despertaste. Su voz sonaba suave, y sus ojos rebosaban de ternura. Parecía el mismo chico de antes, que solo me amaba a mí. Por un instante, me sentí confundida, hasta que vi la marca de un beso en su cuello, y la realidad me golpeó de nuevo. Contuve mis emociones, cerré los ojos, y hablé con acento agudo: ¿por qué volviste? Te escribí, pero como no contestabas, temí que siguieras con fiebre, así que decidí bajar de la montaña para estar contigo. Cuando llegué, estabas empapada de sudor, así que te limpié un poco con agua. Luego señaló un bol de gachas al lado. Fui a la cocina del hotel, y te preparé esto con mis propias manos. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer un poco? Negué con la cabeza y me incorporé. Hace un momento no lo noté, pero ahora, vi que la puerta de la habitación no estaba cerrada. Valeria Montenegro estaba parada allí, con una mirada llena de rencor e insatisfacción. Nuestros ojos se cruzaron, comprendimos sin palabras, y en ese instante, al vernos una vez más, ella recuperó enseguida su compostura, fingió golpear la puerta y entró. Escuché que tu compañera no se sentía bien, así que vine a ver. En cuanto apareció Alejandro Cortés, que antes era tan tierno conmigo, se tensó de repente. No le quitaba los ojos de encima a Valeria Montenegro, temiendo que hiciera algo imprudente. Compañera Montenegro, no somos tan cercanos, ¿verdad? Tú y Sofía Castillo rara vez se trataban. Ya es tarde, deberías volver a tu habitación. Intentó mantener la distancia frente a mí, pero su tono delataba su nerviosismo, como si Valeria Montenegro no hubiera escuchado nada. Me miró fijamente, sonrió y dijo: solo vine a ver cómo estabas, nada más. Después, se apartó un mechón de cabello tras la oreja. Su tono era ambiguo. Además, esta noche mi mejor amigo de la infancia vendrá a verme. Lamentablemente, no quedan habitaciones libres en el hotel, así que tendrá que dormir conmigo esta noche. Justo después, se cubrió la boca con cierta timidez y dijo con pesar: yo suelo hablar mucho, demasiado quizás, solo cuento cosas privadas mías, no quiero que se burlen. Mientras decía eso, alzaba la cabeza intencionadamente para mirar a Alejandro Cortés. Yo también lo miré. El mismo que hace un momento parecía algo tenso. De pronto se quedó callado, labios apretados, rostro serio. Pasado un rato, Valeria Montenegro volvió a mirarme, sonrió levemente, y mientras salía, dijo:
Debe estar llegando ya. Voy a recibirlo un momento. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue. La habitación volvió a quedar en silencio, pero Alejandro Cortés, sentado junto a la cama, ya no tenía la misma calma de antes. Parecía inquieto, nervioso, incluso algo molesto. Yo lo observaba en silencio, viendo cómo cambiaba, todo por otra mujer. Ya no le quedaba convicción, apenas forzó una sonrisa. Luego me dijo: Sofía Castillo, tú solo descansa bien. Tengo que ocuparme de algunos asuntos. Volveré mañana a verte. Necesito ordenar mis bocetos. Dicho eso, salió rápidamente de la habitación. El borde de su abrigo rozó la mesa. El tazón de sopa que había cocinado para mí se volcó esa misma noche. El sonido de la cerámica quebrándose resonó por todo el lugar. Pero él no lo notó y ya había desaparecido tras la puerta. Pensé: seguramente se ha ido otra vez al abrazo de la ternura. Anoche probablemente estuvieron juntos toda la noche, tanto que hasta pasado el mediodía del día siguiente. No recibí ni un solo mensaje de Alejandro Cortés. Tampoco vino a verme a mi habitación. Pero así está bien. Ya había enviado mi equipaje con anticipación. Todo estaba listo. Ahora solo me queda llevar esta maleta directamente al aeropuerto, y podré alejarme de este lugar para siempre. Cuando me fui, el hotel estaba extrañamente silencioso. Al pasar por la habitación de Valeria Montenegro, alcancé a oír risas y bromas desde dentro, pero mis pasos no se detuvieron ni un instante. Salí directamente, tomé un taxi y fui al aeropuerto sin problemas. Pasé el control de seguridad, y mientras esperaba el vuelo, recibí un mensaje de Alejandro Cortés. Decía que no se sentía bien, que vendría a verme más tarde. Me quedé mirando ese mensaje mucho rato, hasta que anunciaron el embarque. Y fue entonces cuando envié todas las fotos y videos que había grabado antes, todo de una vez. No solo se lo envié a Alejandro Cortés, también lo publiqué en el muro de confesiones de la escuela. Infidelidad y traición, provocación deliberada, sabiendo que era la tercera en discordia. No creí que dos personas tan despreciables merecieran un final feliz. Que cayeran en la ruina sería lo justo. Después de hacer todo eso, apagué el teléfono sin dudar, y subí al avión rumbo al extranjero. Pensé: esta vez sí quiero despedirme por completo, dejar atrás todo lo del pasado como estudiante de intercambio. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 3 años. Me gradué sin problemas. Muchas empresas nacionales me ofrecieron trabajo. Elegí una de ellas, y regresé a mi país. Nada más volver, asistí a una reunión de antiguos alumnos. No vi a Alejandro Cortés ni a Valeria Montenegro, pero alguien se me acercó para contar chismes. Después de que te fuiste, Alejandro Cortés se volvió loco buscándote, pero tú ya habías contactado con la universidad, y nadie sabía a qué país habías ido. Como estudiante de intercambio, Alejandro Cortés no tenía idea, solo podía buscarte a ciegas sin rumbo, y por eso dejó la escuela. Pero eso ni siquiera fue lo peor. En ese entonces, estaba preparando una exposición de arte. Había invertido en ella todo su dinero. También recurrió a sus contactos para pedir préstamos bancarios, pero al salir a buscarte, todo se retrasó. Eso provocó que la exposición fracasara. No solo perdió todo, también quedó endeudado con el banco. Ni siquiera pudo pagar la matrícula. Sumado a su infidelidad, podría decirse que ya estaba totalmente arruinado. Ahora dicen que vive una vida miserable. Ni para comer le alcanza. Y Valeria Montenegro, sabiendo que era la tercera, lo hizo igual. Eso causó un escándalo en toda la escuela. Luego incluso se divulgó que en realidad ya había hecho lo mismo otras veces. No solo una. Varias chicas aparecieron con pruebas a denunciarla. Y debido al impacto, la universidad la expulsó directamente. Ahora quién sabe, si no sigue usando los mismos trucos de antes. Ah, cierto, Sofía Castillo, ya que volviste, ¿piensas volver a ver a Alejandro Cortés? Al oír eso, bajé la vista y solté una risa ligera. Y miré a los presentes. Cuando éramos jóvenes, no teníamos muy buen ojo. Me encapriché con pura basura. Y sabiendo que era basura, ustedes aún piensan en mirar atrás siquiera una vez. Basura es basura. Debe quedarse en el basurero. En cuanto a mí, mi vida brillante apenas empieza. No pienso enredarme con ese tipo de personas nunca más. Volteé hacia la puerta de la sala privada. Y vi una sombra que cruzó fugazmente y desapareció. Pensé: él ya no tiene cara para volver a aparecer ante mí.